Bueno, hoy vamos a hablar acerca del último volumen de Cote, el volumen 12. Ya estamos en el volumen 12 del segundo año. Bueno, yo recomiendo primero que esto lo escuches como audio porque la verdad es que me da flojera editar y no voy a editar nada. De hecho, ahorita estoy con mi agua por si me da sed y no lo voy a editar nada. O sea, pónganse a hacer otra cosa mientras están escuchando esto. Ya, vamos. ¿Qué me pareció el volumen? El volumen me pareció bueno. Definitivamente lo más llamativo de este volumen es el examen. Muy buen examen, muy bien planificado, aunque tiene ciertas carencias, obviamente. Pero en general muy bueno y la idea creativa, ¿no? Creativa en su propio orden, ¿no? Muy como mencionó un profesor, este examen es muy parecido al del volumen 4 del primer año, ¿no? Es solo que en vez de que sea en general, se vuelve en particular. O mejor dicho, se pone en dos campos, ¿no? En un campo de personas que conocen todas las reglas y personas que simplemente actúan según el desenvolvimiento de unas pocas reglas o de unas pocas advertencias. Bueno, ya pasemos. Primero el monólogo. ¿Qué ha parecido el monólogo de Hoshinomiya? Un monólogo que no da ningún color. Mi mayor apreciación para mí es lo nuevo, así que si no aparece algo nuevo de Hoshinomiya, para mí no es tan interesante. Y simplemente, como digo, se ha intensificado lo que ya sabíamos o lo que ya prevíamos de ella. Alguien quiere arrastrar el pasado a Asai, que sabemos que siempre ha sido muy molesta con ella, ¿no? Y bueno, en contraposición de Hoshinomiya, hay una restricción de Chabashira justo antes de empezar el examen, o durante, si no me acuerdo mal, que era sobre su propio comportamiento en los primeros meses, bueno, en los primeros volúmenes. Su inmadurez, su frialdad, y esto quiere retratar muy bien la necesidad de cambio, que no todo cambio se da por un cambio de pensamiento, sino por un cambio entre las relaciones que tienes con otras personas, ¿no? Probablemente a Chabashira le tocó clases que jamás le estimularon, jamás le parecieron lo suficientemente buenas. Y como ahora una clase distinta le ha hecho cambiar este parecer, ¿no? No solo el cambio puede ser desde lo cognitivo, ¿no? Desde tu propia cognición, sino desde tu propio ambiente. Bueno, se dan unos pequeños matices como va lo del examen, que es vanguardia, guarda media, general, ¿no? Con 5, 7, 10 vidas. Es una idea que más que todo va a servir porque uno no sabe, bueno, sirve un poco para la elección de cada uno, pero no dicen qué categoría se va a manejar cada persona escogida en su ámbito, ¿no? Bueno, de ahí después de unos pequeños desenvolvimientos en las ideas de cada uno, se establece luego un diálogo entre Yanokoji y Kei, que para mí aburrido. Primero, aburrido, sin sustancia y sin tensión. O sea, puede ser aburrido, pero no te puede faltar la atención. Es muy... No se siente nada, se siente como si dos robots estuvieran comunicándose y estuvieran tratando de tratar de recrear algo, pero no sale nada. Está muerta esta relación. Y no sé si es por la propia escritura de Kinuasa o si es porque ya no encuentro ningún tipo de diversión en este tipo de relación. ¿Y por qué queda mal esto? Porque el siguiente es un diálogo para mí muy divertido entre Kei y Horikita. Interesante más que todo el apartado de la evolución, ¿no? Comparativa de cómo ellos se veían en el primer año, la diferencia de puntos, cómo estaban, una conversación sobre el examen. O sea, con Horikita puedes hablar de varios temas, mientras que con Kei solo te queda hablar de qué van a hacer la siguiente semana, ¿no? Ya sabemos el trato de Horikita, ¿no? Con los 3 futuros posibles. Si ella gana sola, Kiyo no interviene, o sea, no cambia nada. Si Kiyo interviene y gana, no lo joden. Y si Kiyo interviene y pierde, él ayuda durante 6 meses, ¿no? El diálogo, luego aparece un diálogo entre Ryo y Yanokoji, un karaoke levemente interesante, más que todo por lo que le dice Yanokoji sobre el juego limpio, sobre estrategias, etcétera, etcétera. Luego hay otro diálogo, toda la primera parte son diálogos entre uno y uno, entre Kiyotaka y otro. Eso es básicamente toda la primera parte. Diálogo Yamamura y Kiyo, donde menciona a 2 personas grabadas. Yamamura no brilla porque tuvo poquísimas páginas, unas 3 o 4 páginas para poder hablar y aunque se puede desenvolver en esto, está perdiendo la novedad. De ahí Matsushita y Kiyo, que Matsushita ya estaba muerta para mí, acaba de revivir de la nada, con una reiteración sobre las personas grabadas, pero Luego Hashimoto y Kiyo. Hashimoto, un personaje que a mí me ha gustado y me ha agradado mucho en estos últimos volúmenes. Hay una reiteración sobre su naturaleza y como Kiyotaka le dice que no se miente a sí mismo, que luego será usado después, que es una conversación mínimamente interesante. Luego hay el diálogo entre Ichinose y Kiyo,
como reiteración de una promesa no cumplida, ¿no? La promesa que se dio en el volumen 11.5 el primer año, que se iban a encontrar, que se iban a ver. Luego el diálogo entre Kanzaki y Kiyo, que bueno, para mí Kanzaki, este volumen me ha mostrado que no se puede ser más cringe o no se puede dar más vergüenza ajena. A mí me ha sorprendido la forma en cómo rogaba para que Kiyo no participara, ¿no? Literalmente se ponía de rodillas y realmente se pierde todo respeto por este tipo de personaje. Y ni siquiera es su naturaleza. Kanzaki no parece una naturaleza así. Es como si Kinugasa le hubiera cambiado el chip automáticamente sin ningún tipo de progreso, sino como un salto. Luego otro diálogo entre Arisu y Kiyo, interesante, divertido. Y más que todo por Arisu, definitivamente, ¿no? Como que hace como una pequeña alegoría, ¿no? Diciendo que Kiyotaka es una persona que entra en otras personas, que las cambia, las retuerce para cambiarlas. Y de ahí mira su progreso, ¿no? Es como un niño experimentando. Literalmente hace lo mismo que los profesores de la Sala Blanca hacían, ¿no? Experimentar con otras personas. Acá también mencionó algo, ¿no? Se había mencionado un periodo corto de medio año en las propuestas que le había dado Kiyotaka a Horikita, y luego lo cambia a un año, ¿no? Viendo si él podía usar el método de la traición, dándole la posibilidad. Esto es algo que luego se usará y que es obvio, porque esto ya te dice de que Kiyotaka lo usará. Si esto no es una regla de la literatura, si hay una pistola en un armario y se menciona esto en las primeras páginas, es muy probable que en las últimas páginas de esta pistola vaya a ser usada, ¿no? O vaya a ser disparada. Bueno, luego diálogo entre Hoshinomiya y Kiyo. Yo la verdad ya estoy cansado de la gente que se la sigue mamando Kiyotaka. Obviamente tiene sentido lo de Hoshinomiya porque primero se menciona el monólogo, pero realmente ya no aguanto esto ya. La verdad es que prefiero, o sea, ya estaba muy fumado de ver todas las conversaciones de Kiyotaka con otros personajes, que quería ver conversaciones de otros personajes, ¿no? Por ejemplo, luego de esto viene el Hamaguchi Hirata, que representa muy bien cómo este examen crea cierto miedo, ¿verdad? Mencionándolo del examen ya para no olvidarme. El examen se me hizo, como digo, muy genial, muy divertido, que esto luego que yo lo interpreté de muchas maneras. Primero, porque no se le da la misma tipo de información a los tres encargados que a los integrantes o a los participantes, si no me acuerdo mal en la traducción de Reversi. Los participantes. Y porque esto es más interesante, porque siento que hay una comparación muy similar entre esto y la política, o entre esto y las empresas. O sea, básicamente lo que siento que Kote es que trata de retratar la realidad con juegos. Y este tipo de juego es muy parecido a un juego político. Por ejemplo, lo que estaba pensando es, hay personas selectas que tienen toda la información disponible y son las que crean ciertas leyes o ciertas normas. Sin embargo, hay personas particulares, que en este caso serían los participantes, que no conocen todas las reglas ni todas las leyes. Sin embargo, las cosas que hacen contribuyen a que se fomenten ciertas leyes o que se quiten ciertas leyes. O sea, básicamente es como un mini hábitat o un mini ecosistema de la vida. A mí me encantó por eso el examen. Sin embargo, como vemos, acá está la carencia del traidor. Obviamente, si era un examen final, tenía que haber una cierta posibilidad de expulsión, pero Kinugasa no lo hagas tan obvio, no lo hagas tan obvio, no lo hagas tan obvio. Esto es lo único que me gustó, pero de ahí 9 de 10, 9 de 10. El examen es un 9 de 10. O sea, independientemente de cómo se realizó, es un 9 de 10. Además, el proceso a mí me gustó porque dejaba cierta amplitud. Por ejemplo, en el Hamaguchi vs Hirata se nota la tensión de cómo Hirata se sentía nervioso por no querer atacar. Luego Hamaguchi se aprovecha de esto. Bueno, no es que se aproveche de esto, simplemente lo toma de una manera más calmada que él. Y Hirata mismo es el que se dispara al pie y termina perdiendo, ¿no? De ahí aparece el Nishino vs Sanada. Yo no entiendo por qué la elección de Ryumen por Nishino, aunque luego se explica por qué no eligió a Hiyori. Sin embargo, igual no me gustó porque la elección de Nishino, o sea, Nishino es la segunda mejor participante que pudo haber escogido en términos de media. Porque bueno, si tú no sabías de qué iba a tratar el examen, lo más lógico es elegir a alguien con la mayor cantidad de características posibles, o la que es más promedio, o la que es la que mejor se desenvuelve en diferentes campos. Y bueno, el Nishino vs Sanada gana Sanada. Luego
Me gustó mucho la atención de Nishino, muy normal de su personaje. Nishino también, bueno, no es que me guste ni me sorprenda, pero bueno, por lo mínimo se notó un poco de ella, ¿no? Bueno, de ahí el Sanada vs Katsuragi, acá la redención de Katsuragi, porque es un personaje muy olvidado por la obra y que es sustancialmente importante, ¿no? Porque es una persona que ya realizó el cambio de clase, eh, por necesidad, obviamente. Y bueno, de ahí se ve como Katsuragi le gana a Sana, y de buena manera. Tenía la ventaja Sana, aunque Sana definitivamente no ganó por sí mismo, sino porque en los primeros enfrentamientos la gente se disparaba a sí misma. Luego aparece Kito a su Katsuragi, que Kito simplemente era alguien que buscaba, con la poca suerte que tenía, quitar la mayor cantidad de vidas disponibles a la otra persona sin ningún tipo de estrategia. Simplemente simplemente apostarle todo al rojo, y si salía, salía, y si no salía, no salía. Y le desacomoda la corbatita, ¿no? Bueno, vamos a tomar un poco de agua. Bueno, ahora vamos a la Hamaguchi versus Horikita. Bueno, Horikita lo destruye a Hamaguchi porque, bueno, Hamaguchi ganó por suerte, definitivamente, como se mencionó. Y Horikita le gana bien. Me gusta el desenvolvimiento, como digo, lo emocional y lo importante que es mantenerte centrado en ese tipo de examen. Más que todo en las elecciones de los participantes, ¿no? Y su rango. Luego el Kanzaki versus Horikita. Bueno, lo del Kanzaki versus Horikita, como digo, es la escena de cringe más grande que he tenido hasta ahora en Kote. Y eso que ha habido demasiadas escenas que he tenido que fumármelas. Sin embargo, la actitud de Kanzaki, como digo, es un salto. O sea, no es un progreso ni una decaída, es un salto. Porque yo no veía este tipo de humillación de Kanzaki a este nivel. Pero sí lo veía hacia Ayano Koji, porque tal vez Ayano Koji lo conoce a Kanzaki. Pero de Kanzaki a Horikita son cosas que no me gustarían. Obviamente sé que Kinugasa lo planeó antes, ¿no? Como con el Kanzaki versus Ayano Koji en su pequeño diálogo que tuvieron, ¿no? Sobre si él iba a participar en el examen, ¿no? Pero bueno, ahí queda. Mi opinión es este silencio. El Horikita versus el Ichinose, que probablemente sea la batalla que emocionalmente fue más interesante, es definitivamente la prueba de por qué este examen era para Ichinose. Y para mí la forma en que ganó Ayano Koji es muy, muy, muy cuestionable. O sea, no cuestionable en el ámbito ético, sino en el ámbito lógico. Acá Ichinose muestra su superioridad. ¿Por qué? Porque Ichinose se podría decir que es el personaje más balanceado de todo Kote. Bueno, obviamente sin mencionar a Ayano Koji, ¿no? Pero sin mencionar a los de la Sala Blanca, Ichinose es la mejor en ese ámbito. Porque es buena académicamente, es buena físicamente, es buena relacionalmente, es buena deductivamente. O sea, no solo es buena en ámbitos mentales ni prácticos, sino en mental prácticos. O sea, cosas teoréticas que sirven para la práctica, ¿no? El saber hacer. O sea, Ichinose está muy bien planteada. Y su único problema, como siempre lo he mencionado, o sea, en el video pasado, es su ética. El problema es su ética. Bueno, Ichinose la abuela Horikita, como obviamente debía suceder porque tenía definitivamente toda la ventaja posible, y con ventaja me refiero a que el examen le beneficiaba, y Horikita está dudando mucho de su propia capacidad contra un oponente como ella, y no creérsela. El problema es que no se la creyó, y de ahí viene el Kyo vs Ichinose. Yo no sé si a ustedes les habrá gustado el Kyo vs Ichinose. A mí no me gustó nada, nada, nada. Como les digo, desde la propia elección que ya sabíamos, ¿no? Del traidor, el cómo Ichinose se deja desenvolver tan fácil por Kiyotaka. Ya sabemos la dependencia que tiene, pero es que parece que los personajes, cuando aparece Kiyotaka, dejan de pensar. O sea, literal, dejan de usar sus neuronas. O sea, se vuelven muy fáciles de manipular. Y no Ichinose, siendo un personaje. Obviamente sé que la dependencia emocional está ahí, pero siento que no es una forma muy verosímil. No me trago el cuento, ¿no? Kinugasa, si lo hubieras hecho un poco. O sea, si tú hubieras desarrollado el examen como correspondía, sin utilizar esta forma en que Kiyotaka la jugaba mentalmente, con estas ideas, hubiera sido buena. Pero como te digo, él lo descubrió así. Y no me gustó, como digo, no me pareció buena el desenvolvimiento como fue en el Horikita Ichinose, que pudo haber sido similar a Kyo Ichinose. Pero bueno, no se dio. Y ya está. Y ya está. Ahora, ¿qué sucederá con Ichinose? Bueno, eso lo diré después. Bueno, un tipo selección de predicciones. Ya, bueno.
sigamos corriendo. ¿Qué me pareció el Ryuen vs Arisu? Divertido la verdad. El examen permitía mucha flexibilidad, se vio la tensión, se vio también la diferencia entre Ryuen y Arisu, ¿no? Más que todo, es como Ryuen. A mí me gustó mucho un apartado cuando Ryuen descubre a. ¿Cómo se llama esto? Ya me olvidé. Bueno, cuando descubre a una de estos tipos de personas que le quitan vida a Arisu. Y Arisu, porque justo Ryuen descubrió eso, ella descubrió el otro, ¿no? Como Arisu, literalmente, cuando Ryuen da un paso, Arisu da dos. O sea, esta es la diferencia entre ellos, ¿no? Y a mí me encantó cómo fue retratado en esa parte. Me gustó mucho como digo, el proceso, pero no me gustó el final. ¿Por qué no me gustó el final? Porque siento que de nuevo Arisu... Bueno, es que Arisu... Bueno, todos los personajes dependen inevitablemente de Yanokobi. Ya es imposible, esto ya es natural de la obra. Pero que hay un mensaje que le haya dejado Yanokobi de parte de Ryuen, de Ryuen, de Hashimoto a Arisu, no se me hace nada divertido. Además, como digo, yo había hecho un plano lógico de lo que iba a suceder y al final los dos no han sido expulsados. ¿Por qué? Porque Ryuen ganó el examen y Arisu perdió el examen, pero ganó simbólicamente, ¿no? Porque sabía de que iba a ganar si no aceptaba esto como lo de Hashimoto, ¿no? La confesión de Hashimoto. Bueno, un poquito más de agua. Bueno, ya vamos a las preguntas generales. ¿Hubo un cambio sustancial en la forma de ver el mundo, en su cosmovisión, en su actuar de Yanokoji? No. ¿Esto significa que el volumen fue malo? No, tampoco. Ahora, no hubo cambio. Ya, Yanokoji. Ahora, vamos a la segunda pregunta. ¿El juego o la práctica o el contexto donde se han desenvuelto los personajes fue bueno? Sí, definitivamente sí. Aunque no me gustó al final, como digo, el del Ichinose Kiyo, porque siento que Ichinose peca mucho de ingenua. Y en el Ryuen y Arisu, porque peca mucho de CPPs de Kiyo. Aunque el final, porque el proceso sí estuvo bien. No me gustó ese apartado, pero como te digo, el examen fue muy perfecto, muy pulcro. Se pudo haber desarrollado de miles y de miles de formas y me encantó en la mayoría. Así que sí, fue un buen examen. Ahora, el tercer apartado. Kiyotaka cambió a alguien. Se podría decir que un poco, y indirectamente se podría decir que cambió a Hashimoto, diciéndole esa frase, ¿no? No te mientas a ti mismo. No te mientas a ti mismo. Miente a los demás, no te mientas a ti mismo. Bueno, ese fue el único pequeño apartado. Y el segundo, las relaciones. Los personajes, sin necesariamente la relación de Yanokoji, fueron entretenidos o fueron divertidos. Bueno, hubieron pocos diálogos en los que no estuvo Yanokoji. Así que se podría decir de que un poco sí, ¿no? El Kamoguchi vs Hirata, el Nishino vs Sanada, el Sanada Katsuragi, el Kito Katsuragi y también el Katsuragi Arisu, que no lo tengo acá escrito, que también fue muy divertido de ver. Bueno, esto en total. Ahora, bueno, ya mencioné las 4 categorías, así que ya dinos qué te pareció. Bueno, ya lo mencioné al inicio, es un volumen bueno. Me parece que no es un volumen perfecto, ni también un volumen de final. Ahora me parece mejor que el volumen de primer año, y la verdad es que ya ni me acuerdo del volumen de primer año, pero creo que como examen sí me parece mejor, pero como desenvolvimiento de las relaciones entre los personajes no. Ahora, ¿esto los hace iguales? Sí, probablemente. Dejando ya la nostalgia, creo que sí. Como te digo, me ha gustado mucho el proceso, pero no me ha gustado al final. Ya. Predicciones. Ya, vamos a las predicciones fáciles. Bueno, lo más fácil de todo es que Yanokobi se va a reunir con su padre, ¿no? Esto ya es muy obvio, que se va a reunir en el próximo volumen. Para mí, lo de Ichinose no queda acá. Yanokobi va a volver a hablar con Ichinose, o Ichinose va a buscar a Yanokobi. Para mí, el próximo volumen va a haber algún tipo de conversión entre los dos. Espero de que aparezca más Horikita. Para mí, en este volumen, la que más deslumbra es Horikita. Por su conversación, por su forma de ser, por la propia trama, por el cómo se desenvolvió, por el sentimiento que creó. La verdad es que el único personaje que movió un poco mi emoción fue ella. Y bueno, ella, Hashimoto también entretenido, disfrutable de ver. Arisu también, desde su cambio de personalidad, ya dejó de, para mí, ser una máquina contestado, un Ayanokoji masculino. Ayanokoji masculino sarcástico. Para mí eso era Arisu.
Sí, Katsuragi también, que haya revivido un poco, que le hayan dado su esto. Lo de Hoshinomiya, como digo, me pareció como digo, se intensifica algo, pero no le da un nuevo matiz. Lo de Yamamura, que es uno de mis personajes favoritos, como saben. Más que todo estéticamente, pero no hizo mucho, la verdad, hay que ser sinceros. Lo de Riven aceptando su derrota fue muy interesante, muy divertido de ver. También, como digo, la diferencia entre ella y Arisu se nota y se ve, es palpable, es tocable, es tangible. Y bueno, todo esto. Bueno, ya mis predicciones, como digo, el Riven y Arisu se va a volver a discutir. Lo de Ichino se tiene que desenvolver. Probablemente lo que siempre hace Kinugasa es meter algún tipo de hobby que Yonokoji va a tener, que es muy raro. Obviamente va a suceder, es muy probable que haya un hobby raro que Yonokoji vaya a volver a tener. Ahora, deseo probablemente también, o sea, hoy me olvidé la conversación que tuvo Kiyotaka con... Ay, no me acuerdo, la chica de primer año. La de primer año, Tsukuhai. Amasawa. La conversación que tiene Amasawa con la otra chica, con la perrita, ya no me acuerdo los nombres. Nanase, con Nanase. Probablemente este tema se vuelva a reiterar al final o en este volumen o en próximos volúmenes, ¿no? Y bueno, todo ello, ya me cansé de hablar, ya me cansé de decirles que me pareció esta obra, como digo, ya, con eso muere. Bueno, eso es todo, amigos. Disfruten su fin de semana, su lunes, su martes, donde lo están viendo. Suscríbanse al canal. Siempre va a haber cote, eso sí, eso sí lo prometo. Siempre va a haber cote. Otros videos, no sé, depende mucho de mi estado de ánimo, cómo estoy. Y bueno, a dormir.